muchas veces no sabemos cómo actuar en nuestro caminar en el mundo. Muchas veces ignoramos que tenemos una armadura que Dios nos dejó a nosotros, sus hijos. Y entonces queremos pelear a nuestras fuerzas y muchas veces estamos cansados. Y sobre todo si no sabemos cómo utilizar cada herramienta de esta armadura. Es que yo les pido que cierren por un momento sus ojos y para que tomemos con alegría, con sabiduría lo que hoy el Señor nos va a enseñar. Amado Dios Padre, graba cada palabra tuya en las tablas de nuestro corazón para que podamos utilizar, Señor, esta armadura. Muchas veces nos hemos sentido cansados, Señor, de los procesos que hemos tenido, Señor, aquí en el mundo. Y muchas veces no hemos tenido ni el entendimiento ni el conocimiento de esta herramienta que nos has dejado, que es tu armadura, Señor. Para poder, Señor, resistir los días malos y para poder, Señor, combatir a cualquier arma del enemigo, Señor. Así es que en esta hora rendimos nuestra mente, nuestro corazón ante ti y nuestro tiempo, Señor, que realmente, Señor, venimos a escuchar tu voz y a aprender, porque necesitamos, Señor, utilizar tu armadura, Señor, que nos has dejado a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, y nos has hecho su pueblo, Señor, nos has hecho un real sacerdocio, Señor, y cada uno de nosotros nos has mostrado que tenemos un valor, Señor, porque fuiste y llevaste a cabo, Señor, por obediencia, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así es que en esta hora, Señor, yo te rindo la gloria y que tú seas quien nos hable a través de tu Espíritu Santo y que tu palabra sea la herramienta que necesitamos, la lumbrera en nuestro camino para proseguir mientras estamos aquí en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y usted dice amén. Bueno, ¿cuántos de aquí saben que estamos caminando en este mundo? Y que en este mundo tenemos diferente tipo de aflicciones. Puede ser por trabajo, por economía, por salud. Puede ser que también estamos pasando por circunstancias que se ha acontecido con esta pandemia. Hay muchas personas que han perdido seres amados. Y realmente nosotros hemos tenido conflictos con personas. Y ahora sí que nuestra lucha no es con esas personas, sino con jueces, con potestades, con principados. Así es que como Dios está bien organizado, con arcángeles, ángeles, querubines, serafines, también el enemigo, hemos estado viendo en Éxodo, que el enemigo también imita todo lo que Dios hace, pero obviamente con ciertas limitaciones. Pero él también tiene un ejército. Las personas que están integradas a la armada o están integradas a la milicia, los militares, tienen diferentes rangos. También este rango que Dios tiene, el enemigo también tiene este rango. Así es que cada uno de ellos hay de pequeño, espíritu inmundo, hasta grande, hasta llegar al que son las potestades, que esas son las que ya toman posesión en una persona. Entonces tenemos que aprender a conocer esto, pero también tenemos que aprender a tomar esta armadura que Dios nos ha dejado. Entonces muchas veces nosotros a veces hemos ido a ciertas conferencias y no es malo que vayamos a ciertas conferencias y hemos escuchado, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú y yo seamos un testimonio para el mundo. Nuestro testimonio es muy importante para aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿de qué nos sirve que nos llenemos de tanta palabra? La palabra no nada más es para estarla oyendo, para estar escribiendo, para estarla leyendo, sino es para llevarla a cabo. Son herramientas para salir adelante en nuestra vida, porque realmente la Biblia sí es un instructivo que Dios nos dejó a sus hijos, porque la gente que no acepta a Jesús no le entiende. Pero nosotros poco a poco Dios nos ha ido revelando los secretos, promesas, proezas, dificultades, como hemos visto que Dios nos ha mostrado no creer en las mentiras del enemigo, y por eso son la armadura de Dios, para poder nosotros utilizar cada herramienta, y vamos a saber por qué y qué utilidad y cómo lo debemos de utilizar.
realmente nosotros tenemos que entender que en nuestra vida todo lo que aprendemos es para llevarlo a cabo y que somos vasos de honra de parte de Dios, y tenemos que saber que la palabra es para darnos aliento, para darnos confianza, para creer en las promesas, para creer en las bendiciones de Dios que vendrán en su tiempo perfecto, porque muchas veces las queremos recibir pronto, pero hemos visto cómo por mucho tiempo Abraham y Sara esperaron para que llegara Isaac. No fue luego, pasó 20 años para que ellos pudieran recibir, pero Dios cumple. Pero Dios lo que está esperando es que tengamos un corazón preparado para recibir cada una de sus bendiciones. Amén. Hay unas que vienen a temprana y hay unas que vienen a tardía, pero nunca Dios nos va a decir algo que no nos vaya a cumplir. Amén. Bueno, muchos pensamos que el enemigo solamente actúa en los clubes nocturnos, o que aquellos que están en las drogas, o aquellos que están en adulterio, o aquellos que están practicando rituales de santería. Pero quiero decirles que tenemos un mal concepto. El diablo, a ellos ya lo sabe que están de su lado. Entonces el diablo literalmente se va a dormir temprano el sábado para integrarse a la iglesia, a los servicios que tú y yo tenemos. Y usted cree que no, pero yo le voy a decir que sí, porque hay gente que cuando nos congregamos comienza a tener sueño, otros comienzan a tener hambre, otros comienzan a querer ir a hacer pipí. Entonces el enemigo sí se mete en las congregaciones. Si usted cree que no, se adentra, si se adentra, está viendo a ver quién cae, a ver quién realmente le cree a Dios en sus promesas, quién no le cree a Dios. Entonces yo quiero decirles que el enemigo no nada más está metiéndose a lugares donde son antros, donde hay bebida, donde hay licor, donde la gente se está peleando. No, el enemigo está esperando en qué momento a ti y a mí nos quiere devorar, porque sabe que nosotros en manos de Dios vamos a esparcir la palabra y vamos a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Así es que cuando tú eres una materia que Él ya se dio cuenta que Dios como nos creó con esos dones para ser multiplicados, enseñados y para bendecir a su pueblo, y al que no ha recibido a Jesús, pues el enemigo entra en nuestra vida. Aunque tú y yo ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, en este mundo tenemos luchas. Así es que nosotros realmente tenemos una batalla espiritual, porque el espíritu quiere, pero la carne se pone rejega. Entonces, nosotros realmente como creyentes tenemos que entender que cuando nosotros estamos en nuestra iglesia, o cuando estamos realmente reunidos, no es para hacer un club social, no es para tener como un chismógrafo, porque el enemigo así lo hace. Aquella hermanita está hablando mal de los otros hermanitos. No nos prestemos, por favor, porque realmente el enemigo se mete a dividir a las iglesias, a dividir a las familias. Usted tiene a sus hijos y sus hijos le dicen: ay, no quiero esto. Bueno, tu lucha no es con tu hijo, tu lucha es quien está detrás de todo esto y está haciendo que nuestros hijos estemos en rebelión, y entonces tenemos una guerra espiritual. Pero no quiere decir que Dios no, por eso no nos ha dado herramientas. Dios nos ha dado herramientas para que nosotros la utilicemos con sabiduría. Mucha gente ha pasado que al frente está predicando una mujer o un hombre la palabra de Dios, pero tú por eso tienes que leer la palabra para saber que viene de parte de Dios, porque muchas personas vienen al frente a gente, y cuando realmente nuestro modelo a seguir es Jesús. Y el Señor dice que a los pastores tienen que imitarles la fe y que tienen que honrarlos, sí. ¿Por qué? Porque si usted ora por sus pastores, la bendición de Dios va a ser derramada para todo el pueblo de la iglesia, el Remanente Internacional, y para todas las iglesias. Pero eso no quiere decir que cuando nosotros vemos que entra muchas veces en las iglesias este método de que quieren hacer que el mundo
lo metan a la iglesia y entonces las iglesias comienzan a agarrar modalidades de afuera. ¿Cómo podemos poner un ejemplo? Hay iglesias que ya parecen discotecas donde hay luces, lo hemos platicado, lo hemos conversado en las doctrinas, lo hemos conversado en los discipulados, que están pintadas de negro, que hay luces, que hay humo. Y entonces, ¿qué hacemos con el pueblo de Dios? Hacemos que el pueblo de Dios sea emocional, que conforme a la música, que conforme a lo que estamos viendo, los escenarios, y entonces la gente realmente no va a buscar a Jesús. Y entonces la gente por eso no madura. Y las personas siguen enfrascadas en los mismos problemas que cuando llegaron en Cristo Jesús. Así es que no creamos que el enemigo nada más está viendo al mundo a ver a quién se devora. No. Nos está viendo a nosotros también. Y nosotros lo que tenemos que entender es que nosotros, mucha gente piensa, ay, es que yo estoy en esta iglesia porque en esta iglesia yo danzo, yo hago aquello, no, pues muchos vienen de antaño, ¿no? Y que dicen, bueno, es que mis abuelitos estuvieron aquí, fueron pioneros, y es que la banca de mi abuelita tiene su nombre en memoria de ella. Pero si tú y yo estamos viendo que en la iglesia no se predica la verdadera palabra que es de Dios, corramos. Hay que huir de esos lugares. Por eso yo les decía hace ratito que muchas veces vamos a congregaciones y que no es malo, pero a veces no nos edifican. ¿Por qué? Porque es un momento de estar todos reunidos y todo emocional, y al rato ya se te olvidó lo que la persona predicó, porque la persona solamente citó un versículo bíblico y se encargó simplemente de hablar de su vida. Y nosotros lo que tenemos que predicar es la palabra de Dios, y es aplicar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que en la iglesia se mete, porque en la iglesia hay hermanos que se están peleando, y hay hermanos que están carcomiéndose al otro hermano, que porque mira que viene con los zapatos sucios. Y por eso el Señor nos dejó la armadura, para que tú y yo podamos detectar en una persona, si esa persona que se acerca y que nos dice hermano, porque mucha gente dice soy cristiano. Yo quiero decirles que con tristeza nuestro corazoncito se hace chiquito, porque su forma de vivir no es un testimonio para aquellos que necesitan. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser la palabra andante, caminante, que seamos un libro abierto, como dice Pablo, que en nuestra vida no hay nada que ocultar. Sí tenemos procesos, y por eso los platicamos nosotros en dificultades. Cuando nos reunimos a platicar, hemos podido externar. ¿Por qué? Porque hemos experimentado la libertad en Cristo Jesús, y decir, yo era antes así y ahora ya no. Entonces le hemos dado la gloria a Dios. Pero sí necesitamos tener la armadura para saber con qué intención cada persona o qué dardo del enemigo viene en nuestra vida, cómo tenemos que contestar, cómo tenemos que actuar, porque pensamos que solamente los del mundo corren peligro. No, nosotros también corremos peligro, porque el enemigo está viendo a ver a quién se devora, si al más grande, si al en medio, si al más chico, si al chiquitito. Entonces tú y yo tenemos que aprender realmente tomar esa herramienta, esta preciosa armadura que nuestro Dios nos ha dejado para ponérnoslas, ¿verdad? Y nosotros poder llegar a la presencia del Señor, a esa tierra prometida donde habrá leche y miel. Pero recuerden que cuando Josué quedó como líder del pueblo de Israel, pues Moisés le dijo, ¿verdad? Dios está contigo, y Dios mismo habló con Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, pero tuvo que pasar una guerra espiritual, porque tuvieron que cruzar el río del Jordán, donde pasaron por dificultades, por muertes, y tenían que cruzar para llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Tuvieron que pasar por Jericó, pero también pasaron por una isla. Realmente para tener triunfos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, y tenemos que ser obedientes a su palabra. Espérenme, les voy a decir nada más para que recuerden. Recuerdan que dice en Josué 8, donde toma y la destrucción de Ai. Bueno, en el versículo 2 dice, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó,
y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, y podrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Josué entró a esta tierra y había él 3 enemigos que se nos presentan en este libro. El primero fue Jericó, que se destacaba inmediatamente. Ese era el primer enemigo, y Jericó representa el mundo en el día de hoy. Lo que Jericó era para Josué es el mundo de hoy para nosotros los creyentes. A él se le indicó que debía marchar alrededor de la ciudad, pero él nunca luchó contra la ciudad. ¿Quién lo hizo todo? Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces nosotros no es a nuestras fuerzas, porque por eso estamos cansados. Porque todo lo queremos resolver nosotros. Y realmente ellos, para ganar esta batalla, tuvieron que hacer lo que Jehová de los ejércitos les dijo. ¿Qué les dijo? Que iban a tocar las trompetas, que iban a marchar. Le dijo paso a paso, pero quien realmente luchó fue Dios. Y Dios fue quien le dio, y Dios sigue dándonos la victoria. Entonces, Jericó en nosotros los creyentes es el mundo. Pero Dios, si nosotros aprendemos a aplicar la palabra, nosotros vamos a triunfar. Amén. Nosotros no podemos sobreponernos al mundo, luchando contra el mundo el día de hoy. Nosotros podemos cometer una equivocación si tratamos de utilizar ese método. La victoria que puede vencer al mundo es nuestra propia fe. Diga fe. Fe. Tenemos ese enemigo y es por medio de la fe que podemos lograr la victoria. Y esa es la única forma en que podemos triunfar sobre el mundo. No tenemos que amar al mundo, ni tampoco amar las cosas que están en el mundo. Esas son cosas pasajeras y nosotros los hijos de Dios no debemos amarlas. Sí no son necesarias, pero no debemos amarlas. Nosotros nos encontramos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vamos rumbo a la tierra prometida que Jesús dice que fue a preparar morada para nosotros. Nosotros vamos, ¿verdad?, para la tierra de Canaán, como le pasó a Josué, que llevaba al pueblo de Israel. Amén. Amén. Luego Josué por segunda vez se enfrenta al segundo enemigo, que es la pequeña ciudad de Jaí, que yo les decía. En Jaí se representa la carne en nosotros los creyentes. Nosotros nos damos cuenta que Josué pensó que sería muy fácil triunfar sobre Jaí, y por tanto envió a una pequeña delegación. Ellos sufrieron una tremenda derrota. Cuando ellos regresaron, Josué se postró en tierra sobre su rostro y comenzó a lamentarse y llorar ante Dios y dijo: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado. Y ese es el mismo problema que tienen muchos de nosotros el día de hoy. Si podemos decir que tenemos victoria sobre el mundo, hay muchos creyentes que están andando alrededor de Jericó, que el Jericó es el mundo. ¿Jericó qué es? El mundo de hoy. El mundo de hoy. Haciendo sonar la trompeta de la misma manera en que lo hicieron los hijos de Israel, diciendo: yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago esto otro, pero han sido derrotados por la carne. La carne es esa ciudad Jaí. Amén. Son dominados por el temperamento, por el mal genio, por la fornicación, por el adulterio, por las maldiciones, por meterse en chismes, por la mentira, por robar. Entonces, Jericó es el mundo y ahí es la carne, que nosotros decimos: yo no tomo, yo no bailo, pero ¿qué tal te destruyes al hermanito hablando de él? ¿Qué tal con tu mal carácter, que un día estás de buenas y al otro día estás de malas? Entonces estás todavía en tu carne. Entonces la mentira ya hemos estado estudiando que la mentira, el padre de la mentira, ¿quién es, Alexander? Satanás. Y entonces nosotros tenemos que entender que aún hombres y mujeres creyentes
se preguntan en una ocasión, ¿por qué es que yo siempre continúo mintiendo acerca de todo? ¿Y qué no dice que cuando decimos la verdad nos hace libres? Bueno, la carne está logrando una victoria sobre muchos de nosotros. Y ahí es donde esta ciudad pequeña representa la carne. Muchos de nosotros nos dejamos dominar por cosas, la verdad, que ni siquiera son indispensables. Dígame usted, ¿enojarse le va a resolver el problema? ¿Mentir le va a resolver el problema? Hablando de otra persona, nuestra vida puede estar mucho peor de aquella persona que estamos hablando. Entonces, a mí mejor calladitos nos vemos más bonitos. ¿Amén? Tenemos después a la Gabainotas, que está en Josué 9. Estos eran individuos bastante astutos. Ellos en realidad vivían muy cerca de donde estaban los hijos de Israel. Pero como nosotros bien podemos recordar, ellos engañaron a Josué y tomaron sacos viejos, o sea, se hicieron pasar como que eran del pueblo de Israel, ¿recuerdan? Entonces ellos como que llevaban todo el tiempo en el desierto, se pusieron esos sacos viejos sin esforzarse, sin pasar por el desierto ni nada. Entonces ellos lo que hicieron, se pusieron cueros viejos, se pusieron ropa rota, remendada, zapatos viejos y recocidos en sus pies, ¿verdad? Y traían en el camino como si realmente tenían todo el tiempo con pan seco y mohoso. ¿Recuerdan? Bueno, con todo esto querían aparecer como que habían hecho un viaje muy largo y llegaron hacia Josué y le dijeron: nosotros hemos escuchado muchas cosas acerca de ustedes. Nos hemos enterado de cómo Dios les ha dado victoria en esta tierra y queremos hacer un pacto con ustedes. Bueno, mis queridos hermanitos y hermanitas e hijos e hijas espirituales, esa es la forma en la cual el diablo se acerca a cada uno de nosotros. Él nos engaña, así como estos hombres rudos que se pusieron con vestimentas viejas y llevaban según su pan viejo, haciendo ver que venían de un largo camino. Así es el enemigo. Así viene a engañarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Hace de sus servidores ángeles de luz. Él pensó que realmente sí venían de un largo viaje y querían ir con él al lugar prometido, pero esos ni siquiera no habían caminado ni 1 kilómetro con ellos. Así en la actualidad Satanás manda a potestades, a principados, a vestirse como ángeles de luz. Amén. Permítanme decirles que el diablo hace de su ministerio ángeles de luz. Si ustedes creen que él va a llegar a su puerta algún día y le va a decir: mira, hola, yo soy el diablo y estoy para llevarte, te voy a engañar un poco. Esa no es la forma en el que él opera, en el que él obra. Él va a golpear a nuestra puerta y va a decir: tengo aquí algo de literatura para usted. O va a utilizar la televisión, las redes sociales. Él va a entrar bien sutil. Ay, no tiene nada de malo los videojuegos, pero no les supervisas. Ay, este libro no tiene nada de malo. O sea, él no va a llegar y nos va a decir: hola, yo soy el diablo, yo vengo a devorarte a ti y a tu familia. Él va a entrar sutilmente con las redes sociales, con la tecnología, con lecturas que decimos: bueno, no tiene nada malo leer esto, pero realmente sí viene a corrompernos. Bueno, tengo aquí algo o utiliza algún otro método para engañarlo. Quizá él llegue a decir: mira, sé que la iglesia de ustedes se está volviendo un poco liberal, pero recuerda que tu abuelito, como les dije, acostumbraba a sentarse en una banca en esa iglesia y que una de las ventanas ha sido nombrada por tu abuelito. No podemos abandonar esta iglesia porque hemos invertido tanto en ella. Bueno, así es como habla el enemigo. Si tú estás viendo que hay en otros lugares o hay personas que te quieren compartir de la palabra pero no están apegadas a la Biblia, huye.
no te quedes a negociar, no te quieres escuchar. Nos dicen palabras que nos dañan nuestro corazón y así es como opera el enemigo. Amén. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Tú y yo no podemos hacer frente al diablo. ¿Estás de acuerdo que no podemos hacer frente al diablo? ¿Quién lo venció? Cristo en la cruz del Calvario. Pero está con permiso aquí en la tierra, de parte de Dios, nuestro Padre. El Señor es quien se encarga de esta guerra. Amén. Entonces, nos vamos a ir primeramente a conocer, porque ustedes saben qué función tiene cada... No, porque apenas me voy a meter, los principados, los potestades. Bueno, tenemos que aprender a ser fuertes, a ser fortalecidos con la palabra del Señor. Eso es lo primero. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Con la palabra. Nuestro Señor Jesús combatió al enemigo en el desierto ¿con qué? A puños. Se le fue a puñetazos. Órale, con la palabra. ¿Sí? Bueno. Pablo continúa diciendo que estos enemigos que están alrededor de nosotros en el día de hoy son enemigos espirituales. No los puedes ver, pero que si no causan de las suyas. Por lo tanto, necesitamos hoy poder espiritual para poder vencerlos, y es así que necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. ¿Qué necesitamos vestirnos? De la armadura de Dios. Ahora pues vamos a observar la armadura detalle a detalle. Es importante que veamos lo que eso es, ya que solo la armadura de Dios puede enfrentarse y triunfar sobre las estrategias y el ataque de Satanás. Es que él tiene toda clase de armamento. Él tiene sistema de cohetes espirituales. Y usted y yo debemos tener un sistema anticohetes si vamos a vencerlo. Y esa es la única forma en la que podemos lograrlo. Por lo tanto, nosotros, ¿recuerdan cómo se presenta Pablo en cada epístola? Dice, y yo, soldado de Jesucristo. ¿Nosotros qué somos? Soldados de Jesucristo, somos soldados cristianos. Y por eso los soldados deben de llevar la armadura de Dios. Pero para poder luchar tenemos que conocer. Tenemos que conocer que nuestro enemigo es la carne. No es contra carne ni sangre, sino con el espíritu, con nuestra carne, ¿verdad? Y que el enemigo quiere venir a engañarnos. Entonces nosotros, como hombres y mujeres, debemos de luchar contra este enemigo espiritual, pero no lo vas a hacer discutiendo con el vecino, discutiendo con tus hijos, discutiendo con todas las personas, sino esta es una lucha espiritual. Y es necesario que destaquemos que del enemigo no es la persona, sino quien está incitando a esta persona a mentir, a estar malhumorada, a no estar queriendo convivir con la familia, a no obedecer a Dios, a querer destacar en otras cosas terrenales, pero no en las cosas que están arriba. Y nosotros debemos de anhelar las cosas de arriba, porque en las cosas de arriba hay amor, hay paz, hay salud, hay bendición. Y muchas veces, pero que el Señor nos dice, si lo buscamos primero a Él, todo lo demás nos será añadido. Entonces nosotros, como creyentes, debemos de reconocer cada uno de nosotros que tenemos realmente que darle muerte a nuestra carne y dejar que Dios obre en cada uno de nosotros. Si tenemos mal carácter, entreguémosle al Señor nuestro mal carácter. Si nosotros somos personas mentirosas, intrigosas, chismosas, y estamos viendo que estamos dañando a otros, entreguémosle al Señor esas áreas de nuestra vida. Si vemos que decimos palabrotas grandotas, Señor, yo te entrego mi boca, yo te entrego mi corazón, porque a veces también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitamos entregar para que Dios pueda obrar. Dios es muy caballeroso, y si tú no le entregas las áreas, o yo, de nuestra vida, en nuestra carnalidad, en las debilidades que tenemos, Dios no va a entrar. Dios sabe lo que necesitamos, pero necesita que tú y yo entreguemos esa área de nuestra vida carnal y le digamos, Señor, entra en mi vida y opera tú.
Amén. Entonces, la forma en la que tú y yo podemos tener la victoria sobre el mundo es por medio de la fe y a través de la fe. No hay otra. La armadura de Dios usted la va a utilizar porque usted tiene fe. Amén. No la ve. No ve el yelmo, no ve el cinturón, no ve la coraza, no ve el escudo, no ve la palabra. Por eso usted tiene que utilizar la fe. ¿Y la fe qué es? La certeza y la convicción de lo que usted espera, aunque usted no lo vea. Entonces tenemos que utilizar la fe. Diga fe. El luchar contra la vieja naturaleza solo lo llevará a una derrota. Pablo tuvo esa experiencia y la relató en el capítulo 7 de la epístola de Romanos. El mundo es el enemigo del creyente y aún así el camino a la victoria sobre el mundo no es mediante la lucha. Y nos dice la palabra en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, en 1 de Juan 5:4. Amén. Entonces, el diablo es el enemigo de cada uno de nosotros los que creemos en Jesús. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién hay, Aisha? Satanás. Amén. Entonces, nos tenemos que... A ver, dígame, voy a preparar para la batalla. Amén. Y esta lucha que se menciona en Efesios 6, versículo 12, ¿ya está ahí? Acompáñenme, por favor. Aquí se nos habla de esa lucha del cuerpo a cuerpo contra las fuerzas espirituales del mal. Y dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esta es la lucha que se está desarrollando y los ángeles caídos, digamos de paso, de Satanás, se ven en este conflicto que tiene lugar en los cielos. Ok, ¿están listos para aprender a detectar cómo operan los principados? Los principados quiere decir que hay demonios que tienen bajo su dominio a las naciones. Las potestades nos habla de aquellos que son individuales. Hay demonios que quieren poseer a seres humanos. Luego los gobernadores de las tinieblas se refieren a demonios que tienen a su cargo los negocios mundanos de Satanás. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son demonios que están a cargo de la religión. Detrás de cada imagen, ¿quién está atrás? Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detrás de cada imagen están estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, haciéndole creer que cuando la persona hace un rezo, y acuérdense que ellos imitan milagros que hace Dios, pero no como Dios, porque Dios es el único Jehová de los ejércitos, grande, fuerte y temible. Entonces ellos comienzan a inducir a la persona para que la persona tenga dependencia de estas imágenes. ¿Por qué? Porque pueden cumplir cierto tipo de peticiones que hace la gente. Amén. Amén. Creo que estos tienen la mejor organización que existe en el día de hoy. Por ejemplo, y no nada más les estoy hablando del catolicismo, no nada más les estoy hablando de hay también, por ejemplo, la santería. La santería también tiene estos demonios que tienen cada uno un nombre, y detrás de ellos están estas huestes espirituales de maldad. Amén. Que hacen ciertos milagros, pero ya sabemos que el enemigo que cobra la vida de las personas. Amén.
Debo decirles aquí que el diablo está dominando gran parte de este mundo en la actualidad. El quebrantamiento de corazón, los dolores de corazón y el sufrimiento del día de hoy, las tragedias, todo esto es la obra de Satanás entre bastidores. ¿Saben qué son los bastidores? Cuando hay una obra de teatro, detrás están los actores, exactamente, y están observando todo. Y usted cree que tiene problema con su vecino, y usted que tiene problema con su familiar, pero no, es que está detrás de todo esto, de las tragedias que están pasando en la actualidad, que ya las personas no se quieren casar, que ya dicen que hombre con hombre, mujer con mujer, que ya las personas no creen en lo que es la familia. Entonces, detrás de todas estas tragedias está Satanás tras bastidores. ¿Amén? Y él está causando grandes problemas en el mundo. ¿Están conscientes que estamos pasando por una batalla espiritual que se está desarrollando en el día de hoy? Cuando nosotros vamos a la iglesia un poco con sueño, con hambre, que hace calor, que me quiero parar, que quiero ir al baño. Bueno, ustedes deben de reconocer que es una derrota por ahí en donde está realizando esa batalla, porque la carne quiere dormir. Usted quiere dormir. Ay, hoy no, porque yo estoy enojado. Ay, no, porque tengo hambre. Y a ver a qué hora se va a callar el que está predicando. Que se calle, ya me quiero ir, la tripa ya me suena. A ver a qué horas. Esa es la batalla que estamos teniendo tú y yo.